Bueno, buenas noches. Esto es Nueva Argentina, como siempre haciendo análisis político desde el interés nacional. Soy Lucas Cianfaña. Si no te suscribiste aún a este canal, suscríbete, activa la campanita, asegúrate de hacer eso para que YouTube te avise por cada nuevo video. Seguinos en nuestras redes sociales que aparecen acá abajo, justamente. Hoy tenemos un podcast especial con un gran invitado que nos va a ayudar a entender por qué se toman en esta época las medidas que se toman, ¿no? Respecto al tema del agro, respecto al tema de prohibir las exportaciones, que ya vemos, adelanto obviamente la conclusión, nuestra forma de verlo, es totalmente, es una medida cortoplacista que va a terminar teniendo más defectos que virtudes. Así que para eso estoy en contacto con José Sánchez, quien me va a ayudar a ver este problema del agro. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Lucas. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor, gracias a usted. Bueno, José Sánchez es actuario por la UBA y tiene un MBA también por la Universidad de Chicago. Se desempeñó en el mercado financiero local y en Estados Unidos en entidades como el Citibank, el Banque National de París y ha integrado el directorio también del Banco Comafi y del Macro. Actualmente es director de Camus y Gas y es productor ganadero en la provincia de Entre Ríos, donde se dedica a la cría de la cepa de Aberdeen Angus. También fue creador, hay que mencionar, de la Fundación Atlas. José, ¿nos puede contar un poco de su rol ahí, de qué se trató? Soy director de la Fundación Atlas, no soy el fundador. El fundador fue el señor Yates, que ya falleció. El presidente actual de la Fundación Atlas es Eduardo Mascoch. Atlas es una fundación que busca fundamentalmente promover los beneficios de la libertad, eh, analizando temas de interés nacional desde la perspectiva como digo, de los beneficios de la libertad en la resolución de nuestros problemas. Es muy activa en convocar, de la misma forma que lo están haciendo ustedes esta noche, distintas personas a hablar sobre temas de interés nacional vistos desde esta perspectiva específica, que es la revalorización de la iniciativa individual, de la responsabilidad individual en la resolución de los desafíos que presenta la vida. Así que esta es Perfecto, la filosofía de Atlas. perfecto. Me imagino que tiene que ver también con el mito de aquel titán que sostiene el peso, que es una alegoría. Bueno, sí, en términos históricos, digamos, yo te diría que la Fundación Atlas hace referencia al libro La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Como vos muy bien señalás, ese libro está basado en un mito griego, que es que el mundo, el universo, descansa sobre los hombros de un titán, que es Atlas. Y el libro, La rebelión de Atlas, eh, hace referencia a qué pasa con la realidad si Atlas, un día incómodo por el peso que tiene que transportar, se sacude. El sacudimiento es la reacción de aquellos que crean valor en la sociedad cuando su libertad es afectada, su capacidad de crear e introducir innovaciones es reducida por la coacción estatal. Bueno, y estos creadores de valor y de riqueza deciden básicamente rebelarse. Esa es la rebelión de Atlas, que es lo que pasa en una sociedad hipotética cuando esta circunstancia se presenta. El libro es un libro extraordinario, un libro que me atrevo a recomendar a toda tu audiencia, porque se vincula, el libro es un libro que tiene hoy 70 años de antigüedad, pero se vincula con la realidad argentina de una forma notable. Las situaciones que se describen son situaciones absolutamente cotidianas para los argentinos, donde lo que se ve es un poder omnímodo que se ha hecho cargo de todos los resortes de poder, digamos, de la sociedad, e intenta reformar las cosas según su propio criterio, según su propio beneficio, generando toda clase de problemas. Y frente a los problemas que genera esta intervención irracional y normalmente interesada en el funcionamiento de la sociedad,
debe acudir al autoritarismo, porque si yo tiro una piedra al vacío y la piedra tiene la mala idea de hacerle caso a Newton y caer, y esto a mí me molesta, bueno, debo hacer alguna nueva cosa, digamos, para evitar que la piedra caiga. Normalmente es otro acto autoritario y irracional que va sumando problema tras problema tras problema, y vos lo que te terminás encontrando es que una sociedad que originalmente era rica, próspera y con posibilidades de desarrollo, se transforma en un lugar donde los que generan valor deben transportar a, a sus expensas a aquellos que no lo hacen, hasta que todos terminan transformándose en gente pobre. Bueno, la rebelión de Atlas dice, ante una situación de esta naturaleza, lo que termina pasando es que los creadores de valor se van a un lugar recóndito. En el mundo de la rebelión de Atlas, todo el mundo está bajo este régimen. Los creadores de valor, como digo, se refugian en un lugar recóndito, desconocido para el Estado. Y eso tiene consecuencias tremendas, digamos, para el funcionamiento del mundo. Sí. Curiosamente, a nosotros nos pasa una cosa más o menos por el estilo, nada más que como el mundo no está en estas condiciones, sino somos nosotros los que tenemos el problema, nuestros creadores de valor se van. Y así tenemos situaciones como la tristísima emigración de argentinos, que ya lleva años, primero al primer mundo, y ahora lugares como Uruguay, digamos. Increíble que el propulsor o fundador, digamos, de la empresa argentina con el mayor nivel de capitalización bursátil, que es Mercado Libre, se haya ido a la Argentina. Ustedes imagínense, para hacer un paralelo, cómo caería en Estados Unidos que Bill Gates se fuera a vivir, o sea, a España. Claro. ¿No? O que, Acá, o que ¿eh? por ejemplo, el de Alibaba se vaya a vivir a Corea del Sur o a... Henry Ford se hubiera ido a vivir a Inglaterra. ¿Mm? Esto dice muchísimo acerca del ambiente en que los emprendedores se desempeñan en la Argentina, digamos. Es algo terriblemente, terriblemente grave que no existan condiciones razonables, porque nadie se va porque quiere, digamos. No, Hay un umbral de tolerancia que hay que superar para que alguien tome la decisión de hacer las valijas e irse. Bueno, lo que esto nos está diciendo es que las condiciones actuales son extremadamente desfavorables, y esto lleva a que individuos que no están dispuestos a malgastar su vida defendiéndose de esta clase de intervencionismo irracional por parte de los que mandan, decían irse a otra parte. Así que la rebelión de Atlas en Argentina está teniendo lugar, como no puede ser de otra manera, desgraciadamente, empobreciéndonos por la pérdida de capital humano, por la pérdida de capital económico, porque esta gente, normalmente es gente que tiene patrimonios que defender, y el resultado final es el empobrecimiento. así En una es. escala, más reducida, lo que vemos con el tema en particular de la conversación, del cierre de las exportaciones de carnes tiene un paralelo muy fuerte con esto. ¿Por qué por qué se toma esta medida? Bueno, básicamente la única explicación posible para esto es una explicación de carácter político. El gobierno, el oficialismo, descansa sobre los votos de las poblaciones urbanas, descansa sobre los votos de determinados sectores de la población urbana, cuyo nivel de vida se ha visto fuertemente afectado. ¿Por qué? Por la inflación. Por un lado, inflación muy significativa que estamos viviendo, y por otro lado, por una caída en el nivel salarial, que es producto del estancamiento de la economía argentina, que hace ya años que no crea empleos de calidad. Entonces, frente a esta situación donde a esta gente se le prometió una
bonanza, digamos, con la llegada del gobierno de los Fernández, ante la imposibilidad de que estos sectores hayan experimentado ninguna clase de mejora, sino todo lo contrario, en este año y medio que llevamos de empujar la piedra, empezamos a ver decisiones que lo que hacen es básicamente transferir recursos de determinados sectores en favor de los sectores urbanos que se busca favorecer. Esto es así con la cuestión de las tarifas, esto es así con la cuestión del campo, esto es así así también con el caso de las telecomunicaciones, que han sido... José, permítame, quiero detenerme en la cuestión del campo específicamente, porque Sí. me parece que yo le quiero preguntar, a ver si usted me puede hacer como una especie de resumen, si se quiere, eh, sobre el tema, por ejemplo, de cómo fue la evolución del agro en el último tiempo. Se habló de que en la década del 90 hubo un boom sobre el tema del agro, que se mejoró con el tema de los pools de siembra y se creó empleo en ese momento, y cómo fue evolucionando o involucionando a partir de ciertas restricciones que los confinaron, principalmente en la pampa húmeda. ¿Qué nos puede decir? Perfecto. Perfecto. Bueno, el campo es una realidad sumamente vasta, ¿no es cierto? Hay mm, eh, situaciones que no son exactamente las mismas, pero sí lo que hay el común denominador del campo en la Argentina es que el campo argentino es sumamente competitivo. Es, por decirlo de alguna forma, lo que los argentinos hacemos muy, muy, muy bien es lo que se hace en el campo. En parte es producto de ventajas comparativas naturales y en parte es producto de una actividad donde hay mucho capital humano involucrado, hay mucha experiencia, hay mucho esfuerzo de gente que ha tenido que competir toda su vida. Nunca digamos, en este balance de cosas que uno recibe y cosas que uno le da al resto de la sociedad, el campo ha sido producto de su propia capacidad, un gran motor de crecimiento para la Argentina. Si uno lo mira en términos históricos, efectivamente ha habido una revolución tecnológica en el campo muy importante, especialmente en la agricultura. En la década del 90 se realizaron avances tecnológicos que permitieron un aumento de la productividad muy significativo. La Argentina tiene algo así como 33 millones de hectáreas dedicadas, aptas, digamos, utilizadas tanto para la agricultura como para la ganadería. Ese stock de tierra no ha sufrido grandes cambios. Nosotros llegamos a nuestra frontera agrícola, digamos, hace ya una gran cantidad, unos cuantos años, y no ha pasado gran cosa. No es que ha aumentado la dotación de tierra. La dotación de tierra sigue siendo más o menos la misma. Pero la producción granaria se ha multiplicado por 5 en los últimos 50 años. ¿Sí? Una gran cosecha en la década del 70 eran 20 millones de toneladas. Una cosecha buena en la Argentina de hoy son 100 millones de toneladas. ¿Cuáles son estas mejoras tecnológicas? Básicamente, las semillas transgénicas, semillas que son manipuladas genéticamente para hacerlas resistentes a herbicidas. Esto permite que uno siembre, crezca la plantita y uno pueda combatir las malezas sin afectar el desarrollo de la planta. ¿Sí? Una diferencia gigante. Ha habido enormes mejoras en la fertilización y ha habido una importantísima inversión en maquinarias que ha aumentado la productividad del campo de una forma dramática. Cuando uno quiere comparar
la cantidad de tecnología, de materia gris, de valor agregado, digamos, que hay en un poroto de soja contra un tornillo. El poroto de soja, y por tornillo me refiero a un producto industrial normal, lo que se fabrica en la República Argentina. El poroto de soja tiene atrás una cantidad de tecnología gigantesca, reciente, en evolución permanente, cosa que no podemos decir de la industria, que producto del nivel de protección con el que se maneja, es una industria que nunca ha sido de punta. Nosotros somos productores de punta en el campo, no somos productores de punta en la producción manufacturera. El campo ha tenido esta evolución. En la ganadería las cosas no son exactamente así. La ganadería es una actividad más, menos innovadora. Las innovaciones en la ganadería se han dado más lentamente. De hecho, si uno quiere verlo desde el punto de vista del stock ganadero, el stock ganadero de Argentina está más o menos estabilizado hasta que alguien interviene para romperlo, digamos, ¿sí? Nosotros en el año 2006 teníamos 58 millones de cabezas, este es el stock ganadero argentino. Hoy tenemos 54, digamos, aproximadamente. Llegamos a tener, de estos 58 millones que estoy mencionando, estos llegaron a bajar hasta casi 40. ¿Por qué? Esto pasó entre el 2006 y el 2015. Porque en el 2006 hicieron exactamente lo mismo que están haciendo ahora. Decidieron cerrar las exportaciones de carne. ¿Con qué argumentos? Los mismos argumentos del día de hoy. Abaratar el precio doméstico de la carne. Las razones, las mismas de ahora. Favorecer al grupo social, digamos, que ellos esperan que los apoye, y a expensas de un grupo social que ellos perciben como opositor. O en cualquier caso, estamos hablando de más gente a favorecer a expensas de menos gente a perjudicar. Esta decisión de prohibir las exportaciones de carne en el 2006 trajo como consecuencia una violenta reducción del stock ganadero. ¿Por qué? Desde el punto de vista económico, una vaca es un bien de capital. Es lo mismo que un torno en una fábrica. Es lo mismo que una matriz en la fábrica de Ford, digamos. Uno tiene un aparato para producir otras cosas, para producir un producto que finalmente vas a vender, porque espera que al vender lo que se puede fabricar con ese aparato, haya un ingreso que permita reponer el capital que se invirtió en comprar el aparato y ganar algo, ¿sí? Con las vacas es lo mismo. Las vacas son un bien de capital porque las vacas están para producir novillos y terneras que se venden para el consumo. Si resulta que cuando alguien decide tener una vaca, está llevando adelante un proyecto de inversión. Exactamente lo mismo que comprar un torno para un taller. Ninguna diferencia. Un proyecto de inversión que tiene un retorno producto de vender lo que este bien de capital produce. Si a mí no me dejan vender, o me obligan a venderlo a un precio que no es el precio de mercado, obviamente que mi posibilidad de recuperar lo que invertí en el bien de capital, digamos, se ve seriamente afectada. Y se ve seriamente afectada, yo digo, bueno, ¿por qué voy a destinar capital a hacer esto, que es un mal negocio, cuando puedo hacer otras cosas que son mejores? Lo que hizo el cierre de exportaciones de carnes en el 2006 fue transformar a la cría, a la producción de estos terneros y terneras que se consumen, en un negocio horrible. Yo recuerdo, porque esto me pasó a mí, que hemos llegado a pasar por circunstancias en las que una vaca costaba lo mismo que 3 pares de mocasines, ¿sí? Entonces, si la tierra tiene alguna clase de uso alternativo, saco la vaca y hago el uso alternativo. En la Argentina ese uso alternativo fue la agricultura.
hubo esta reducción del stock ganadero, se compensó en parte con esta transferencia de tierra hacia la agricultura. Perdimos, como digo, 16 millones de cabezas. Esas 16 millones de cabezas, que es, digamos, nuestro poder, nuestra capacidad productiva, se transformó, o tuvo en lo que concierne a las exportaciones propiamente dicha, la virtual desaparición de Argentina como una potencia exportadora. Argentina siempre ha estado asociada con la carne, ¿sí? Y no por casualidad, digamos, esto es desde el siglo XIX, que Argentina ha sido un gran exportador de carne. Antes del cierre de las exportaciones en el 2006, la Argentina era el tercer o cuarto exportador mundial de carnes. Hoy es el cuarto o el quinto. Descendió a ser el número 11. Y países que antes no figuraban, o eran mucho menos importantes que Argentina, ocuparon nuestro lugar. Entonces, tuvimos una intervención con el fin confeso, hacer bajar los precios de lo que producían los ganaderos argentinos. Los ganaderos argentinos actuaron como gente racional, tuvieron que liquidar las máquinas que usaban para producir eso, que son sus vacas, se redujo el stock ganadero, el precio del ganado bajó en un momento determinado, pero solamente en un momento determinado, porque obviamente yo destruí la oferta, y de repente, después de que me consumí las máquinas, porque lo peculiar de estas máquinas es que se pueden comer, después vamos a hablar de eso porque hay un tema no menor, digamos, respecto a esta cuestión. Claro, Una vez que me consumí vende. las máquinas, me encontré con que ya no podía producir más terneros, de modo tal de que el precio de la carne volvió a subir en forma muy significativa. Estaba revisando la evolución del precio de la carne, y el precio que llegó a ser de menos de 90 centavos de dólar en el 2007, 2008, 2009, terminó en $2.50 en octubre del 2015. Hoy está en $2.13, ¿sí? Después de lo que ha pasado. O sea, esto es populismo puro, en el sentido de que tengo un problema, y como tengo un problema, lo que hago es avasallar los derechos de cualquiera para resolver este problema inmediato. Tal vez consigo un efecto inmediato que parece justificar lo que estoy haciendo, a cambio de comprarme un problemón gigante en el futuro inmediato. ¿Qué forma tiene este problemón? Y tiene el hecho de que el formato es muy claro. Vos has reducido tu capacidad de generar un determinado producto. La demanda está ahí. Y cuando termines de consumirte el stock, termines de consumirte el inventario que tenés, esa demanda va a seguir estando, va a seguir pretendiendo ser satisfecha, y se va a encontrar con que no tiene con qué. Entonces los precios van a tener que actuar nivelando oferta y demanda. Es lo que pasó y es lo que va a pasar. José, es un poco también porque por un lado, como bien menciona, se destruyó la oferta y al mismo tiempo se quiso estimular la demanda, o sea, el efecto claramente iba a ser devastador. Es exactamente como vos lo decís, Lucas. Estás estimulando la demanda de algo que no tenés y destruyendo tu capacidad de enfrentar esa demanda. La combinación es catastrófica. Además, hay una cuestión muy importante, muy importante, que es: volvamos a pensar en este tema de que las vacas son efectivamente un bien de capital. En un proyecto de inversión cualquiera, de cualquier naturaleza, la seguridad jurídica es absolutamente central cuando alguien decide encarar un proyecto de inversión y piensa cuánto debería esperar ganar para que valga la pena hundir capital en esta cosa, en lugar de tener dólares en mi cuenta bancaria. Bueno, es evidente que la falta de seguridad jurídica se traduce
en la necesidad de que haya tasas de retorno mucho más altas para compensar este problema. Una cosa es comprar una vaca en Estados Unidos y otra cosa es comprar una vaca en un lugar donde un señor armado de una lapicera puede decidir que la vaca esa deja de ser básicamente tuya al prohibirte disponer de los frutos de ser justamente dueño de la vaca. Todo esto explica por qué la tasa de inversión en la República Argentina, no solamente en el campo, sino en general, la tasa de inversión es muy, pero muy baja y no alcanza a reponer la amortización de nuestro stock de capital en general. Entonces, tenemos un problema muy serio en ciernes de oferta y demanda. Tenemos un problema muy serio de seguridad jurídica que afecta inversiones que necesitamos para que haya empleo, porque justamente las inversiones son las que generan el empleo de calidad que hace la diferencia entre ser pobre o próspero. Sin inversiones en buenos proyectos no hay manera en la tierra que haya prosperidad generalizada. Y esto es lo que se está echando por la borda con esta clase de decisiones realmente muy malas. José, una pregunta. Usted mencionó también un tema que me parece importante, que lo hemos tratado ya con una conferencia que hemos realizado, pero me parece bueno resaltarlo, que es el tema del mito del campo versus la industria. Porque usted mencionó justamente que la actividad agraria, sobre todo la de la agricultura, tiene un alto componente de tecnología, de cuestiones de saber muy específicas y muy avanzadas. Entonces está bueno también hacer esa aclaración respecto de que hay un mito que se dice que el campo a expensa de la industria o la industria a expensa del campo, pero en realidad para nosotros por lo menos son actividades que convergen. Bueno, por la estructura particular que tiene la economía argentina, están, yo te diría que, condenadas a convivir. ¿Por qué digo esto? La industria en la Argentina es importadora neta. Si vos mirás el balance comercial de la industria con respecto al resto del mundo, la industria argentina es importadora neta. Necesita más dólares que los que genera. El campo es exportador neto. Si vos no tenés los dólares que genera el campo, es imposible que mantener el nivel de actividad industrial necesario para que haya pleno empleo. ¿Sí? Es indudable que la industria emplea más gente que la que emplea el campo, es cierto. Para que esa gente esté empleada, la industria tiene que poder funcionar a pleno. Y para que la industria pueda funcionar a pleno, tiene que poder comprar los insumos que necesita para poder funcionar a pleno. Y para poder comprar los insumos necesita tener dólares. Esos dólares provienen de los sectores exportadores argentinos, de los cuales el más importante por mucho es el campo. Este es un estado de cosas, digamos, que es absolutamente, en el mediano plazo, esto es así. Cuando el gobierno decide restringir las exportaciones de carne, Argentina exporta alrededor de 2.800 millones de dólares por año de carne. 2.800 millones de dólares. Las exportaciones totales de Argentina son del orden de 55.000 millones de dólares. Esto afecta a una cantidad significativa de exportaciones argentinas. No es una pavada, y va a tener como consecuencia, dado que nadie nos presta nada de nada, en lo inmediato, menos dólares ingresan al país, significan menos dólares para comprar los insumos que la industria necesita y por lo tanto menos empleo, menos producción, menos todas estas cosas. Pero además la cuestión esta del mito tiene que ver con una idea yo diría que tremendamente anticuada al día de hoy, donde a mediados del siglo XX todavía se pensaba
que era mejor desde el punto de vista de la prosperidad ser un país industrializado y no un país productor, no un país dedicado a la producción primaria. Esto está basado en la experiencia de los países centrales, donde efectivamente la revolución industrial hizo que, por caminos complejos, pero finalmente lo que terminó produciendo fue un nivel de vida superior, porque la productividad de la industria era mucho más alta que la productividad del campo. Bueno, de eso digo, se instauró esta noción de que hay más prosperidad, digamos, cuanto mayor es el nivel de industrialización. Bueno, nosotros nos hemos ocupado de demostrar que eso no es cierto, ¿sí? La Argentina, industrializada por la vía de la sustitución de importaciones, ha sido un tremendo fracaso en materia de mejorar la calidad de vida, digamos, de sus habitantes. Esto claramente no ha funcionado. Así que yo te diría que esa clase de muletillas, digamos, el único fin que persiguen es un fin propagandístico, un fin de difundir posiciones ideológicas que no tienen ninguna clase de fundamentación en la vida real. En ese sentido, podríamos decir entonces que es importante tener en cuenta que, lejos de todo lo que se está aplicando, prohibir exportaciones, ya sea de la carne como también fue del maíz también hace poco, sería la idea inclusive, en lugar de subir retenciones, sería bajar retención, o sea, quitar retenciones, quitar impuestos, o sea, hay toda una vía que realmente conduciría a un boom de las exportaciones, que nos permitiría, en ese sentido también, poder proyectar un nivel de empleo industrial viable, es decir, no prohibiendo importaciones, sino todo el contrario, favoreciéndolas, porque es necesario también para el desarrollo. Es decir, puedo considerar que el agro es hoy, no hoy, pero digamos, en esta conclusión a la que llegamos en esta época, ¿es la palanca que nos permitiría ir al desarrollo? Es una condición necesaria como mínimo, Lucas, que un agro competitivo, un agro que despliegue todo su potencial, es una condición necesaria para que la Argentina tenga un presente mejor que el que hoy nos abruma. Indudablemente es así. Indudablemente es así. Y en ese sentido, digamos, mucho se habla, pero ahí quiero hacer un hincapié también en el tema del desarrollo, porque hay mucho discurso del desarrollo, quizás en la clase política, en la dirigencia política, que consideramos nosotros de este espacio de la dirigencia política está hace años desconectada totalmente de la realidad de lo que la Argentina necesita. Y se habla mucho de desarrollo, pero nunca se habla de crecer. Eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo si no se crece? Algo que me parece a mí obvio, parece que para muchos no lo es. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, digamos, cuando hay diferentes maneras, digamos, de definir en qué consiste desarrollarse, digamos. Hay indicadores de calidad de vida, digamos, que permiten esbozar lo que significa ser más desarrollado un país que otro. No es exclusivamente un problema de evolución del Producto Bruto. Podés tener productos brutos que crezcan y, sin embargo, situaciones bastante diferentes en cuanto a la calidad de vida, digamos, en dos lugares. Ahora, nosotros tenemos que ser claros con respecto a algo. Bajo ningún indicador que vos quieras mirar, bajo ninguna contorsión intelectual, bajo ninguna clase de sofisma interpretativo que quieras poner sobre la mesa, la Argentina le ha ido bien
en los últimos 15 años. La economía argentina no crece desde el año 2011. En los años previos al 2011, del 2003 al 2011, la Argentina creció en parte producto de un cimbronazo previo, digamos, muy significativo, después de una circunstancia internacional que fue absolutamente favorable. Agotado eso, el país hace 10 años que está donde está, con un nivel una situación, digamos, que lo único que genera es frustración, enojo, y como decía antes, gente que se va, digamos. La realidad, digamos, es que este modelo de altísima intervención estatal, de cerramiento de la economía, de inestabilidad macroeconómica, de inseguridad jurídica, lo único que le ha traído a la Argentina en forma consolidada han sido lágrimas y frustraciones. El gasto público argentino, yo por mi parte, para terminar con la exposición, veamos los grandes números, Lucas. La Argentina, en la década del 80 y el 90, tenía un gasto público en relación a su Producto Bruto del orden del 25%. El Producto Bruto Interno argentino, 100, de esos 100, 25% iba a parar al sector público para que el sector público lo gastara en las cosas que el sector público hace. En el 2015, esa relación de gasto público con respecto al Producto Bruto Interno alcanzó un nivel del 42%. Todavía no tenemos los datos del 2020, pero seguramente vamos a estar en cifras iguales o superiores. Durante el periodo de Cambiemos bajó un poquito, no gran cosa, pero bajó un poquito. Pasamos de 25% de gasto con respecto al PBI en los 80-90 a 42. Son 17 puntos. 17 puntos es casi, hemos duplicado el gasto público. De esos 17 puntos, cuando uno va a las cuentas fiscales y ve en qué se gastaron en lo que se denomina acción social. Subsidios, jubilaciones, educación, los tres grupos más importantes. Y sin embargo, nos despedimos en el 2015 con 42% de pobres. Hemos aumentado el gasto en acción social 17 puntos del PBI, 70% más lo que gastábamos antes, y tenemos 42% de pobres. ¿Qué está pasando? Evidentemente, lo que no funciona es el PBI. El país no crece, y no hay forma en la tierra que sacándole a los sectores competitivos las herramientas que tienen para seguir siendo competitivos, se pueda aliviar la situación de los que no lo son. Lo hemos hecho en escala gigantesca. Estos 17 puntos salieron de algún lado, salieron, como te digo, de los sectores competitivos. Los hemos volcado en la sociedad. ¿Y qué tenemos para mostrar? 42% de pobres. Y esto no es un año, estamos hablando de 11 años. Si queremos ignorar toda la historia previa, tenemos 11 años de repetir esta locura que nos encuentra hoy más débiles, más expuestos a las inclemencias del tiempo y con una cantidad de pobres realmente impensable para la República Argentina que conocieron, no te digo nuestros abuelos, nuestros padres. Sí, tal cual. Es más, yo agregaría ese 17 puntos que usted menciona, que antes de agregar esos 17 puntos había una educación que ya no está. Había un sistema de salud que no estaba colapsado como ahora y podríamos decir que la seguridad funcionaba.
Es decir, se fue perdiendo al final todo lo que ese Estado daba con el 25%, o a veces menos, y se agregaron 17 puntos para encima quitarnos lo bueno que nos daba. Bueno, absolutamente. Si vos, para volver a tu punto del crecimiento versus el desarrollo, si vos mirás indicadores de calidad de vida, la verdad que la performance es espantosa. Espantosa, espantosa. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, más de la misma medicina. Creo que es Albert Einstein el que decía que locura es hacer las mismas cosas y pretender distintos resultados. Bueno, Sí, sí, ¿qué podemos, clarísima qué la frase. podemos agregar a eso, ¿no? ¿Qué Exactamente. podemos agregar a eso? Para finalizar, yo digo a modo de conclusión, y quiero preguntarle también qué opina sobre esto, yo creo que Argentina tiene el potencial para ser grande en serio. Y considero que en ese sentido, al tener una dirigencia política mayormente que ha estado desconectada de la realidad, ya en un punto de vivir como si dijéramos en una burbuja, y ya me parece que es directamente apatía lo que tienen. No deberíamos nosotros crear nuestros propios, ya en este momento, yo sé que usted lo está haciendo, pero hablo de quizá mi generación, crear nuestros propios representantes para justamente evitar que se sigan repitiendo estos ciclos. Lucas, yo creo que es imprescindible que las víctimas conscientes, porque víctimas somos todos, las víctimas conscientes de este orden de cosas se rebelen, se rebelen de la forma republicana que está previsto para darle cauce a este tipo de rebeliones. Nosotros tenemos que actuar en la vida pública argentina. Los jóvenes tienen que actuar en la vida pública argentina, los no jóvenes tienen que actuar en la vida pública argentina, porque estamos en un barco que tiene una dirección que es francamente preocupante. Con respecto a la dirigencia política, yo en eso no coincido totalmente con vos, yo no creo que haya un problema de desconexión con la realidad. Yo creo que la clase política, y cuando hablamos de la clase política nos referimos a la clase que gobierna, que es esencialmente el peronismo, tiene intereses perfectamente claros y los defiende, son los de ellos, no son los de la sociedad. ¿Sí? A ellos no les ha ido mal. Te diría que a la clase política le ha ido espectacularmente bien en la Argentina desde el 83 en adelante. ¿Sí? No tengo datos, pero uno mira a su alrededor. Este aumento fenomenal del gasto público del cual hemos estado hablando, ¿quién lo gestiona? Lo gestionan ellos. ¿Mm? Vos de repente eras nadie y ahora resulta que sos el subsecretario de tornillos y zócalos del Ministerio de la Nada. Y tenés un presupuesto de millones de pesos, te reportan una cantidad de personas, sos un tipo importante. A vos no te fue mal. Al que le fue espantosamente mal es al pobre desgraciado que tuvo que pagar los impuestos para que vos estés en ese lugar. Por eso, estos señores, estas señoras, estos jóvenes, y casi voy a decir jóvenes, como diría alguno de los genios que sostenemos con nuestros impuestos. Sí, sobre todo yo que soy bonaerense, sí. Bueno, sí, tremendo. Es tremendo. Deben asumir su rol de ciudadanos. Si no, no nos salva nadie, porque los intereses de esta gente son de mantenernos en la sumisión, de mantener al público en la ignorancia y seguir haciéndose cargo ellos de decisiones que no deberían estar tomando. Son todas cosas a nuestras expensas. Así que yo aplaudo la decisión de ustedes, les deseo la mejor de las suertes y espero que nos volvamos a ver pronto. ¿Mm?
Bueno, de por sí le agradezco mucho, José, por esta entrevista. Realmente ha sido muy clarificador, con datos concretos, con un análisis profundo sobre todo el tema que estamos tratando acá, que es el tema de las exportaciones, y que creo que Argentina debería considerar el potencial que tiene en ese sentido. Insisto, no para no incluir otras cosas, sino al contrario, es la gran palanca para poder incluirlas. Y Absolutamente. sobre todo, resalto lo que dijo al final, que tiene que ser con la ley en la mano y sobre todo recordar que tenemos una constitución. Así es. Bueno, muchas gracias, José. Nos vemos la próxima vez. Esperamos que sea pronto también. Y a los demás, gracias por haber estado del otro lado viendo este podcast. Los esperamos en el próximo. Buenas noches a todos. Buenas noches.